y el título del mensaje de hoy es Cambio de perspectiva. ¿Sabes? Cuando suceden cosas en nuestra vida que van alterando el orden en el que nos hemos acostumbrado a vivir, y muchas veces tenemos que adaptarnos o sobreadaptarnos a las diferentes circunstancias, siempre como seres humanos buscamos encontrar ese espacio donde nos sentimos seguros o cómodos y desde allí poder tomar decisiones, trabajar, estudiar, criar nuestros hijos, llevar adelante el matrimonio, servir a Dios, proyectarnos con sueños o con ideas que queremos llevar adelante hacia el futuro. Es que de alguna forma como seres humanos necesitamos tener una base de seguridad para poder pararnos y desde allí construir o reconstruir, edificar nuestra vida. Ahora, hay un concepto que se utiliza en diferentes ciencias y se denomina zona de confort. Y ese concepto tiene que ver con cómo nosotros cuando vivimos diferentes experiencias o situaciones, como te decía, vamos desarrollando ciertas estructuras de pensamiento y de comportamiento que nos dan seguridad, pero que no siempre nos aseguran la felicidad ni la productividad en lo que hacemos. Las zonas de confort son esos espacios mentales, emocionales, en los cuales nos acomodamos. Y desde allí, y partiendo de esa base, es todo lo que hacemos. Ahora, esas zonas de confort muchas veces terminan haciendo que lo que hagamos sea estéril, que no dé fruto. Muchas veces las zonas de confort nos ponen en situaciones en las cuales no nos va bien y no podemos avanzar. En este tiempo, específicamente en estos últimos casi 2 años, en el cual hemos tenido tantos cambios de repente, tantos cambios de golpe, incluso donde hemos atravesado, o tal vez algunos todavía están atravesando situaciones de temor, de duelo, de pérdida, de angustia, situaciones de inseguridad, situaciones de imprevisibilidad, de incertidumbre. Tendemos a buscar esos espacios donde nos podamos sentir seguros. Y terminamos muchas veces acostumbrándonos a ese espacio seguro, entre comillas, a esa zona de confort. Ahora, esa zona de confort puede en un momento refugiarnos, tranquilizarnos, pero puede ser una trampa que nos impida poder mirar hacia adelante y crecer si no salimos rápidamente de ella cuando es el tiempo de salir. Para que me entiendan más claramente y con un ejemplo práctico. Cuando el año pasado comenzó el tiempo de la pandemia y específicamente incluso en nuestro país tuvimos una cuarentena tan larga, todos estuvimos mucho tiempo refugiados en nuestros hogares y así de una forma o de otra tuvimos que aprender a interactuar virtualmente y a hacer muchas cosas de manera online, muchas cosas desde nuestros hogares y otras que no pudimos hacer durante mucho tiempo. Así que hubo gente que de repente venía practicando un deporte y durante varios meses no lo pudo hacer. Otras personas que tal vez venían llevando adelante un tratamiento médico y de repente se cortaron los turnos médicos para esas especialidades y durante varios meses se cortaron muchos tratamientos médicos. La educación pasó a ser durante muchos meses 100% online. La iglesia, nuestra forma de relacionarnos, de interactuar con los demás. Y en ese tiempo nos acostumbramos a hacer las cosas diferentes a lo que las hacíamos antes. El tiempo fue pasando y hoy nos encontramos en otra etapa distinta a la del año pasado, distinta incluso en este mismo año, al comienzo de este año, y diferente a lo que será seguro en los próximos meses o en los próximos años. Y en esta transición, donde los cambios son, como te decía, tan rápido, podemos vernos entrampados en zonas de confort, de la cual nos quedamos allí y no salimos, pero no significa que sea bueno. Por ejemplo, en los mismos casos que te venía compartiendo, hay mucha gente que dejó de hacer
el ejercicio y no lo retomo nunca más. Quedó en esa zona de confort. Bueno, el cuerpo se me acostumbró, la vida se me acostumbró, ya no practico ese mismo deporte que hacía antes, ya no frecuento esos mismos amigos, perdí esas amistades, me quedé en esa zona de confort. Dejé de estudio y me cuesta retomarlo. Ahora que tengo que volver a estudiar me cuesta concentrarme, así que creo que no voy a retomar el estudio. Creo que voy a quedarme así mejor como estoy. Tal vez la posibilidad de mejorar en el trabajo, mejor me quedo donde estoy, a ver si lo pierdo, qué puede llegar a pasar. Hubo gente que en todo este tiempo perdió la costumbre de congregarse, de asistir a las reuniones de manera presencial en las iglesias y se acostumbró a seguir la reunión online desde su casa, desde el living de su casa, como si estuviéramos en septiembre o en agosto o en julio del año pasado. Pero el tiempo alrededor cambió, la situación cambió, las cosas que Dios está haciendo son diferentes, pero es como que yo sigo en esa misma zona de confort, queriendo hacer lo mismo que venía haciendo, cuando lo de alrededor es un contexto totalmente diferente. Y muchas veces cuando Dios me está desafiando a hacer algo distinto, pero no lo puedo o no lo quiero oír. Y el problema es que si no salgo de allí, si no me corro de ese lugar cómodo, entre comillas, y me atrevo a cambiar para poder avanzar, muchas veces corro el riesgo de quedarme entrampado, estancado, e incluso puedo llegar a deprimirme, a desanimarme, a frustrarme. ¿Qué dirá la Biblia acerca de esto? ¿Te parece que la palabra de Dios tendrá algo que decirnos en este mes especial, mes de la Biblia? Claro que sí. Siempre hay algo, siempre hay algún tesoro que podemos extraer de la palabra. Y en este caso, quiero compartir 3 ejemplos que están en la Biblia de personas que por una cosa o por otra entraron en una zona de confort y les costó salir de allí. El primero es Josué. En Josué capítulo 1, versículos 1 al 2, la palabra de Dios dice así. En la Reina Valera 1960 leemos y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, ustedes, creo que todos los que nos ven y nos escuchan, y si no lo podés leer ahí en la Biblia, la historia continúa y los que la conocen saben y los que no la pueden descubrir. Dios lo dice a Josué: levántate, cruza, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estaré contigo. Muchísimas palabras de aliento y palabras para despabilar a un hombre que tenía un tremendo don, un tremendo potencial, pero que todavía no lo podía desarrollar. Hasta ese momento, Josué era el servidor de Moisés. Había desarrollado toda su vida como el ayudante de un hombre que ya había muerto. Así lo identificaban, así lo identifica la palabra, así lo conocían a Josué. Josué, el ayudante, el servidor de Moisés. Pero Dios tenía para Josué algo mucho más grande, un potencial por desarrollar mucho más amplio. Josué iba a ser el conquistador efectivo de la tierra prometida. Iba a ser el hombre que iba a levantarse, a cruzar el Jordán y a ver cómo los muros de Jericó se derribarían y cómo el pueblo conquistaría la tierra prometida y la pudiera repartir para todos. El problema era que Josué todavía seguía en su mente con una perspectiva. Seguía pensando como si Moisés estaba vivo, pero Moisés ya había muerto. Sin embargo, Dios les dejó pasar el tiempo de duelo, porque Dios no es un Dios que apresura los tiempos que nosotros necesitamos para poder cerrar las etapas de nuestra vida. Dios respeta nuestros duelos, respeta nuestros momentos de necesidad solas, nuestro tiempo de pensar o repensar las cosas. Pero llega un momento en el que Dios dice: ya está, es necesario que te levantes y que avances.
Josué y todo el pueblo, obviamente, seguían haciendo las cosas igual que lo hacían con Moisés. De la misma manera, de la misma forma. Pero había un tiempo nuevo que se estaba habilitando para ellos y no lo podían ver. Y Dios quería revelárselos. Josué sabía que tenía que liderar. Josué sabía que cuando Moisés muriese, él iba a tener que tomar el mando, pero no sabía cómo. Josué sabía que iba a ser el líder, pero no lideraba. Estaba en una zona de confort, porque su mente estaba todavía con la perspectiva vieja, mirando las cosas de la forma en la cual Dios ya había dicho, se terminó. Entonces el Señor lo llama, le habla y le dice, levántate y pasa. Levántate y pasa, Josué. Este es tu tiempo. Tú y todo este pueblo, yo les doy la tierra. Levántate y cruza. Esfuérzate y sé valiente. Dios lo despabila y le hace cambiar la perspectiva. Mi siervo Moisés murió. Hay un tiempo que terminó y hay un tiempo nuevo que viene por delante. Muchas veces nos cuesta avanzar y tal vez vos estás viendo y escuchando esta palabra y te das cuenta que hay un área de tu vida en la cual estás en esa zona de confort. Tal vez te das cuenta que no podés avanzar con tu trabajo, con tus estudios. Tal vez te cuesta avanzar en el ministerio. Tal vez te cuesta todavía volver a congregarte presencialmente. Todavía te cuesta poder volver a orar como lo hacías antes, volver a leer la palabra. Te cuesta tal vez retomar el servicio o estás sirviendo a Dios, pero te cuesta poder aprender a moverte en este nuevo tiempo. Quiero decirte que el Señor te está hablando en este día y te está diciendo levantate y cruzá. No te quedes estancado, estancada mirando hacia atrás. Abrí tu corazón, abrí tu mente. Deja que el Espíritu Santo te llene en tu interior. Que el Señor te ministre en tus pensamientos. Que Él te ayude a cambiar la perspectiva y te revele todo lo que está haciendo y lo que va a hacer para que puedas levantarte como el hombre, la mujer, como el joven, como el adulto mayor que Dios quiere usar en este tiempo, como lo usó a Josué. Y puedas avanzar, porque Dios tiene cosas nuevas por delante para tu vida. El segundo ejemplo está en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esto sucedió un poco más adelante en la historia, después del tiempo de Josué. Era el tiempo de los reyes y Dios había puesto un rey sobre Israel, el rey Saúl. Samuel, el último de los jueces, un periodo de transición allí entre Samuel y Saúl. Samuel da por finalizado a través del ministerio de los jueces, pero fue un profeta también, y el elegido para ungir a Saúl, el primer rey de Israel, y un hombre que comenzó con grandes victorias, pero que luego comenzó a apartarse de la voluntad de Dios, y Saúl fue desechado por Dios, y Dios estaba preparando un nuevo rey, al rey David. Y Samuel, que era el profeta de Dios, Samuel, que era el hombre al que Dios iba a usar para poder levantar al nuevo rey, el que tenía que dar el mensaje de Dios al pueblo, todavía seguía llorando por lo que había pasado antes. Seguía llorando porque todavía estaba apegado emocionalmente a Saúl. Su perspectiva todavía estaba en lo que Dios ya había dicho, se terminó. Dios dijo, basta con el sistema de Saúl, quiero un nuevo rey. Me he provisto de un nuevo rey y necesito, Samuel, que te levantes y vayas al lugar correcto, que vayas a Isaí de Belén, porque allí yo voy a darte las instrucciones, porque de allí, de esa familia, yo voy a levantar un nuevo rey. Mirá, hay un tiempo para todo. Y en esta etapa de la historia,
que nos toca atravesar a nosotros en este año 2021. Un tiempo, como siempre decimos, tan especial, tan único en la historia de la humanidad, tan difícil y tan complejo. A veces se nos pone borroso el poder entender los tiempos. Imagínate a aquel que no tiene el don de fe como lo tenemos nosotros, por eso la gente anda tan confundida, tan desorientada. Hoy vamos viendo cómo las personas no saben qué hacer, ¿no? Si ahora que hay presencialidad y nos podemos mover, no saben qué hacer. Si viajar, si quedarse, si festejar, si no festejar, si trabajar, si buscar, si cambiar de trabajo. Encima se complica con la crisis económica, con la situación social, especialmente aquí, en todo lo que es Latinoamérica y nuestra Argentina. Y claro, corremos muchas veces el riesgo de quedarnos mirando hacia atrás y llorar por lo que pasó. Y decir, che, antes estábamos mejor. Che, qué distinto que era antes. Cómo me gustaría volver a lo que era antes, pero no lo pienso con una melancolía y con un llanto, pensando que lo que estamos viviendo, lo que va a venir, nunca va a ser mejor que lo que pasó. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nunca tenemos que decir que los tiempos que pasaron son mejores que los que vendrán. Porque pueden haber luchas y dificultades, pero siempre en eso Dios va a recrear, va a hacer algo nuevo para aquellos que creemos. Y a veces también vivimos duelos por los tiempos. Así como vivimos el duelo por las personas que parten y es necesario pasar el duelo y cerrarlo, también necesitamos cerrar los duelos por los tiempos que pasaron. La pandemia marcó un antes y un después y hay cosas nuevas que vendrán. Algunas y muchas seguramente recuperaremos de todo lo que hacíamos antes y otras serán nuevas. Pero de alguna forma u otra nunca nada va a ser igual que lo anterior, porque nunca nada es igual después de atravesar una crisis, un problema, una dificultad o un proceso que nos cambia por completo en nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir. Entonces, si vos sos esas personas que hoy, porque hay mucha gente que le está pasando así, se deprime, porque mira hacia atrás y todavía sigue llorando por el tiempo que pasó, por ese trabajo que perdió, por esa situación que no pudo superar, por ese cuadro que mira hacia atrás, esa película que mira hacia atrás y dice, yo pienso que nada va a volver a ser igual. Tal vez no vuelva a ser igual en muchas cosas, pero hay cosas nuevas que Dios tiene. Y Dios se va a proveer de aquellas personas que va a levantar para este tiempo, en la iglesia, en la sociedad. Y yo creo que nosotros somos aquellos que tenemos que decirle, Señor, yo voy a hacer lo que vos me digas. ¿Saben qué le dijo? Después vos podés seguir la historia. Dios le dijo que vaya allí, Dios levantó a David, al rey que levantó y cambió la historia de Israel por completo. Y Dios le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. El cuerno de aceite era ese utensilio que tenían los profetas y que se llenaba de aceite de oliva para ir, y cuando Dios le marcaba que tenían que ungir un rey, una persona, otro profeta, alguien a quien Dios elegía, el profeta derramaba el aceite sobre la cabeza de esa persona y era una señal profética, un sello de parte de Dios espiritual de que esa persona estaba ungida por Dios, y a partir de allí esa persona era tocada por el Espíritu Santo para hacer cosas. Así lo había hecho con Saúl, pero ahora el cuerno de Samuel estaba vacío. ¿Por qué estaba vacío el cuerno? ¿Qué representaba el cuerno del profeta vacío? Representaba que el profeta se había quedado sin revelación, sin la unción necesaria para ese tiempo, porque en su perspectiva seguía llorando el tiempo que pasó. Y Dios le dice, llená tu cuerno de aceite y anda al lugar al que yo te mando, porque hay un tiempo nuevo, un rey nuevo, una etapa nueva. Yo te desafío a que en este tiempo, si vos estás todavía ligada a lo que pasó, llorándolo, lamentándote y no podés salir, tal vez esa zona es una zona de confort en la cual te acostumbraste y sigo llorando allí por lo que pasó, pero no me cuesta y aún tal vez no quiero salir. Llená tu cuerno de aceite. ¿Cómo lo hago, pastor? Empezá a buscar la presencia de Dios, empezá a orar, empezá a leer la palabra, empezá a congregarte si no lo estás haciendo, empezá a buscar la ayuda de tu líder en tu grupo de crecimiento, y si no tenés un grupo de crecimiento, busca un líder que te acompañe.
alguien que te ayude, alguien que te asista, que te traiga la palabra. Llena tu cuerno de aceite. Si estás sirviendo a Dios y pensás, mi ministerio ya no va a ser como era antes, llena tu cuerno de aceite, anda al lugar que Dios tiene. Hay algo nuevo que viene, siempre hay algo nuevo y creador de parte de Dios para nosotros. El tercer y último ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento y ese que quiero compartirte. San Juan, capítulo 21, del 1 al 4. Jesús fue a la cruz y antes de ir a la cruz, estando arrestado, su discípulo Pedro, quien había dicho que nunca iba a fallarle aunque otros lo hicieran, tal cual Jesús le había profetizado, antes que el gallo cantara, 3 veces lo había negado. Y entonces Pedro vuelve a lo que hacía antes, que era la pesca. Y allí estaba Pedro pescando. Y en San Juan capítulo 21, de 1 al 4, narra el evangelista y dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. El versículo 15, para adelantar, después puedes leer el pasaje completo, dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y aquí tenemos otra zona de confort. La zona de confort en la que entramos cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios. Y pensamos que ya no hay oportunidad para nosotros. Pedro le había fallado, y es verdad, a su amigo, a su maestro, a su Señor. Y por haber fallado y por temor, por el mismo dolor, por la misma frustración, por la culpa, ¿qué hizo? Volvió hacia atrás a hacer lo que hacía antes. Volvió a su antiguo oficio, al que Jesús le había dicho que dejase, porque cuando la primera vez Jesús le habló en la barca y le llenó la barca de peces, Jesús le había dicho, Simón Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y él dejó las redes de pescados y se embarcó en la aventura maravillosa de seguir a su maestro para a partir de allí aprender a ser pescador de hombres, no con redes humanas, sino con las redes espirituales del amor de Dios. Así que cuando volvió a su antiguo oficio, no pescó nada, porque no era el lugar en el que tenía que estar. Y muchas veces a nosotros nos pasa que cuando fallamos a Dios, cuando nos equivocamos y pecamos, pensamos que ya no somos dignos de ser recibidos nuevamente por nuestro Señor. Creemos que ya Dios no nos va a perdonar y que no hay oportunidad para nosotros, y entonces dejamos las cosas de Dios y muchas veces, rápida o más lentamente, de acuerdo al carácter y la personalidad de cada uno, pero todos terminamos volviendo a cosas que hacíamos antes. Y nos acomodamos en una zona de confort desde la frustración. No me digas nada, no quiero saber más nada. Déjame hacer las cosas así, de esta forma. Esto me da por lo menos la seguridad de que tengo una barca y unas redes, dijo Pedro, aunque no pesque. No quería saber nada de aquel a quien le había fallado. ¿Saben cuántas personas me toca atender y ministrar que les cuesta poder creer que Dios los ama y que Jesús los está recibiendo con los brazos abiertos y los va a perdonar, porque aquel que murió por nosotros en la cruz lo hizo para perdonarnos 1, 2, 3, 4, 70 veces 7, como a Pedro le había enseñado a perdonar? Zona de confort, desde la frustración, desde la culpa, que nos impiden tomar la nueva perspectiva que Dios tiene y nos enfocamos en una perspectiva equivocada. Hacer las cosas a nuestra manera, aunque seamos tercos y obstinados y nos vaya mal. Pero Jesús vino y se acercó, volvió a llenarle las redes de peces, comió con ellos y después se apartó con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Es lo único que quiero saber.
No me digas ni por qué, ni para cómo, ni justifique. ¿Me amás? Y cuando Pedro le contesta las 3 veces, tú sabes que te amo, le dijo el Señor, apacienta mis corderos. Es que le está diciendo el Señor, tomá el lugar del apóstol que tenés que ser. Cambiá la perspectiva, Pedro. Y dejá de una vez por todas los pescados que no te rinden. Y volvete el pescador de hombres, conforme al destino profético que tengo preparado para vos. Y así lo hizo. Y me encanta leer la historia que sigue y ver a ese Pedro después del Pentecostés puesto de pie y predicando la palabra. Y multitudes convirtiéndose al Señor, el pescador de hombres, porque su perspectiva cambió y por lo tanto su oración cambió, sus decisiones cambiaron. Salió de la zona de confort. Es que necesitamos romper los ciclos que se nos repiten una y otra vez y no nos dejan crecer. Salir de esos lugares que muchas veces nos entrampan y tomar decisiones de fe que vayan asociadas a la acción. Mira, quiero decirte algo. La fe siempre va asociada a la acción. Si vos tomaste esta palabra y en este día querés un cambio en tu vida, algo vas a tener que hacer. ¿Qué será? Dios te lo va a revelar. Tal vez te pueda pasar como le pasó a Josué, que todavía seguía mirando las cosas de la manera antigua. Seguía queriendo hacer las cosas como eran antes y le costaba entender los nuevos tiempos y estaba desganado y estaba desanimado y desorientado. Y el Señor te dice hoy, levántate y cruzá. Ponete de pie. Volvé a hacer eso que habías dejado de hacer. Retomá lo que habías dejado por la mitad. Levántate y cruzá. Porque hay un potencial en vos que yo quiero desarrollar. Tal vez te esté pasando como Samuel y estás llorando y lamentándote por lo que perdiste, por lo que no pudiste hacer, por lo que te quitó la pandemia, por lo que te quitó la enfermedad, por lo que te quitó la crisis económica. Deja de llorar los saúles que ya han quedado atrás. Dios tiene un tiempo nuevo habilitado para vos. Cambia la perspectiva. Andá a donde Dios tiene. ¿Cómo? Llenando tu cuerno de aceite. Llenate de la presencia de Dios y pedile dirección al Señor para tomar las decisiones correctas. Tal vez te estás entrampada en la trampa de la frustración y de la culpa por el pecado que cometiste y crees que el Señor no te va a perdonar. Hoy el Señor te dice, ¿me amás? ¿Me amás? Simplemente decirle, sí, Señor, te amo. Recibo tu perdón, recibo tu amor. Me pongo de pie y me levanto para hacer lo que vos querés que haga. Siempre que alguien actuó por fe, es alguien que se atrevió a cambiar. Josué cambió la perspectiva. Se levantó, reunió al pueblo, empezó a buscar la ley que Dios le había mandado, la volvió a meditar, volvió a leer la ley una y otra vez, meditó en ella día y noche, se preparó para la conquista, cruzó el Jordán y conquistó la tierra y la repartió. Samuel cambió la perspectiva y actuó por fe. Llenó su cuerno de aceite, fue a Isaí de Belén y allí en esa familia fue volviendo a escuchar la voz de Dios hasta que el Señor le marcó al rey David como el sucesor de Saúl. Y Pedro cambió la perspectiva y actuó por fe. Dejó definitivamente esas barcas viejas y esas redes y se fue con su maestro y esperó el Espíritu Santo y fue lleno de él el día de Pentecostés y comenzó su carrera de apóstol hasta que el Señor lo llevó a su presencia. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestra perspectiva, que renueve nuestra fe, nuestros pensamientos y nos infunda ánimo para hacer esos cambios que necesitamos hacer para poder avanzar. Te invito a que oremos juntos y si esta palabra te tocó, allí en el chat vos podés poner un amén, un gloria a Dios, un comentario si no lo hiciste. Algo por lo que vos digas, hoy Señor, en esto yo quiero tomar la decisión, yo quiero cambiar mi perspectiva en esta área, en mi matrimonio, en mi familia. Escribilo, ponelo, hoy estamos transmitiendo online, ponelo ahí en el chat. Señor, quiero cambiar mi perspectiva en las finanzas, quiero volver a congregarme, quiero, Señor, volver a aprender tu palabra, quiero, Señor, cambiar esta área en mi vida. Ponela allí porque vamos a orar. Y ahora juntos vamos a elevar este clamor delante del Señor. Señor amado, Padre eterno, glorioso Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Y en esta hora oramos
Oramos conforme a tu palabra. En estos tiempos que nos tocan atravesar, no queremos quedarnos atrapados en la zona de confort. Señor, que por mirar las cosas de la manera pasada, por seguir lamentándonos por lo que perdimos o por la culpa o la frustración por haber pecado, nos entrampen, Señor, dejándonos estancados, oprimidos, faltos de posibilidades y sin poder avanzar. Hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar la perspectiva, como lo cambiaron estos tres varones que hoy vimos en la palabra y tantas personas que están en las Escrituras y tantas personas de fe que conocimos y conocemos. Hoy, Señor, renunciamos a los moldes y a las estructuras viejas. Renunciamos al temor. Renunciamos, Señor, a la angustia. Renunciamos a la melancolía por las cosas que quedaron atrás. Renunciamos a la frustración y a la culpa. Aceptamos tu perdón, tu misericordia y tu renuevo. Llenanos de fe, renová nuestras fuerzas, infundinos ánimo para hacer esos cambios que tenemos que hacer y para avanzar por fe. Y revelanos qué acciones de fe tenemos que hacer en este tiempo para arrebatar todo lo que está por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.